les digo. Y para eso, pues bueno, vamos a ver acá. Y empezamos haciendo la grabación. Y voy a pasarme para acá primero. Vamos a empezar con física. Y voy a pasarme para acá. Bien, vamos a ver. Vamos a abrir un pizarrón. Y vamos a abrir en física. Por aquí creo que había algo ya hecho. No. Bien. Simple. Nosotros, del resumen, solo para entender el hecho del por qué utilizábamos nosotros el seno. Cuando nosotros teníamos aquí una masa, ¿sí? Aquí teníamos un ángulo y decíamos de que la dirección del peso era en esta dirección. Nosotros ¿Estás haciendo clase? Nosotros usábamos la función seno del ángulo, ¿verdad? Así diciendo que este es el ángulo. También. Y nosotros interpretábamos eso como la fuerza, ¿verdad? Cuando nosotros hacíamos solo nuestro análisis así simple, Sí. con un plano cartesiano acá, nosotros interpretábamos, ¿verdad? De que si la masa estaba libre o si se deslizaba o si se dejaba caer, la fuerza que impulsaba a la masa iba a ser el peso. Esa era la fuerza que impulsaba. Permíteme, yo creo que por ahí viene alguien más. No, ahí estamos. Bien, les decía, la fuerza que impulsaba la masa era la que nosotros decíamos que era el peso, ¿verdad? El peso de la masa era el que lo hacía descender o era el que lo hacía bajar. Pero como no estaba en caída libre, entonces si estuviera en caída libre era directamente el peso, ¿verdad? La masa por la gravedad. Pero como no estaba en caída libre, sino que estaba sobre un plano inclinado, entonces había que multiplicarlo por el seno del ángulo, ¿verdad? ¿Y por qué por el seno? Porque el seno es el opuesto, ¿verdad? Eso era lo que entendíamos nosotros como la fuerza del peso que lo está haciendo caer. Y la afirmación es correcta. Cuando nosotros venimos y hacemos pues ya nuestro diagrama de cuerpo libre, digamos acá, con nuestro plano cartesiano aquí, y aquí que es la dirección del peso. Bien, voy a hacer esta de otro colorcito. Acá, que es la dirección del peso. Nosotros interpretamos de que aquí se encuentra el mismo ángulo. Esa fue la explicación pues que ya nosotros tomamos. Voy a quitar esto de aquí porque me estorba. Ahí estamos. Eso fue pues lo que ya explicamos, ¿verdad? De que el ángulo que está aquí pasa a ser el mismo ángulo que se interpreta de esta forma acá. Entonces, ¿por qué razón nosotros decíamos de que aquí tomábamos el seno como el peso, que era lo que jalaba, y aquí vamos a tomar el seno como la dirección que se mueve la dirección que se mueve hacia donde va la masa, ¿verdad? En el plano inclinado. Y la relación que tienen ambos puntos es de que aquí, cuando nosotros decíamos de que el peso de la masa es la que lo jala, es cierto, el peso es el que lo jala, ¿verdad? Y por ende, con la gravedad actúa hacia abajo, entonces está jalando hacia abajo. Pero como está sobre el plano inclinado, el peso realmente no lo está moviendo hacia abajo, sino que el peso lo está moviendo en la dirección de la pendiente. Hacia donde está la pendiente, en esa dirección es donde se está moviendo, ¿verdad? Hacia esa dirección es donde el peso lo jala. Entonces, cuando nosotros decíamos aquí que el seno del ángulo multiplicado por el peso era lo que jalaba la masa, en realidad la está jalando en esta dirección. No la está jalando hacia abajo. El peso está hacia abajo, pero la fuerza del peso lo está haciendo en esta dirección. Y cuando nosotros pasamos este ángulo hacia aquí arriba,
nos damos realmente cuenta que si tomamos esta dirección, efectivamente es el seno, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decíamos aquí que era el seno, pero lo veíamos como el peso que jala, realmente es explicado de esta forma que ahora ya trabajamos, que es el seno del ángulo colocado aquí, pero nos damos cuenta de que sí es el peso, pero no lo está jalando hacia abajo, sino que esa fuerza del peso es la que está haciendo el movimiento de la masa en el plano inclinado. Entonces, esa era la gran relación, de que por qué al principio lo entendíamos de esta forma, y ahora lo entendemos de otra forma. ¿Perdón? No. ¿Alguien me decía? No. Bueno, No. De nuevo, les repito, la razón por la cual antes nosotros, permítanme que aquí mi computadora estaba de tirar notificaciones sin sentido. Listo. Lo siento. Bien, les decía, antes cuando nosotros interpretábamos el peso por el seno como la fuerza que impulsa hacia abajo, realmente como estaba en un plano, no está impulsando hacia abajo, sino que lo está impulsando en la dirección del plano, ¿verdad? En la dirección que tiene el plano. Entonces, cuando nosotros transponemos este ángulo y lo pasamos para acá, nos damos cuenta que en efecto el seno sigue correspondiendo al movimiento, ¿verdad? El seno sigue correspondiendo a la fuerza que jala sobre el plano inclinado, no directamente el peso, ¿verdad? Porque el peso observamos que es esta flechita. Entonces, esa era la interpretación de cómo tiene la relación de tomar el seno del ángulo en esta posición y tomarlo pues ya ahora en la posición del cuerpo libre. Sigue siendo la misma función, el seno del ángulo sigue siendo la misma función y sigue representando la misma dirección, ¿verdad? En este caso, el seno del ángulo representaba la fuerza que impulsaba la masa sobre el plano y aquí en el cuerpo libre pues ya lo interpretamos como tal, como la dirección directa sobre el plano inclinado. Entonces, ese es el seno. Por ende, el adyacente, que es el coseno, nos representa el otro eje, ¿verdad? Eso ya es por ley de Descartes. Para poder entender el seno era esta cuestión, ¿verdad? Lo pasamos de la parte de abajo hacia la parte de arriba y la función seno sigue expresando lo mismo. La componente del peso que hace que la masa se mueva. Ya sea que el plano esté hacia un lado o esté hacia el otro, la fuerza del peso o la componente del peso es la que va a mover a la masa en ese plano. Entonces va a corresponder al seno, ¿verdad? Siempre va a corresponder al seno. Ya sea que lo interpretemos aquí y digamos de que es cuando jala el seno, o que lo pasemos para acá, ya cuando estemos trabajando con trabajo, y digamos de que el que lo mueve es el seno, ¿verdad? Por ende, la normal va a corresponder al coseno. Por esa razón, por esta pequeña explicación que yo no les había dado, fue de que en el examen no venían ejercicios con coeficiente de fricción. El único ejercicio que venía con coeficiente de fricción era sobre una superficie plana, ¿verdad? Porque ahí entendemos la normal pues directamente como el peso, ¿verdad? Que es la perpendicular al movimiento. Entonces, sobre una superficie horizontal, pues directamente la normal iba a ser el peso. Ahora, pues entendiendo ya los planos inclinados, sabemos de que para el movimiento va a ser el seno del ángulo y para la normal va a ser el coseno del ángulo. En resumen, todo el embrollo este de los ángulos y de las funciones trigonométricas es para entender ese, de que cuando estamos en un plano inclinado, si usamos la función seno, es la que nos va a dar la componente del peso que mueve a la masa, ya sea que la mueva para acá o que la mueva para acá, ¿verdad? Dependiendo la inclinación. Y de que el coseno va a corresponder a la normal, ¿verdad? A menos de que ya se encuentre en un plano horizontal, donde ya sabemos de que X es X y de que la normal es Y, ¿verdad? En un plano horizontal. Pero en un plano inclinado, la componente del peso con seno es lo que mueve a la masa y la componente del peso con coseno va a ser por lo general la normal, ¿verdad? Para que ustedes vayan entendiendo ese pequeño concepto que era lo que no habíamos explicado en la unidad anterior, por lo cual pues colocarles ejercicios con desniveles y coeficientes de fricción iba a ser un tanto pues complicado de
resolver o un nivel un poquito más avanzado, ¿verdad? Ahora pues ya lo sabemos, ahora entramos a trabajar o entramos a hacer ejercicios de trabajo, ya podemos identificar esto. Yo ya vi pues los procedimientos donde algunos los hicieron y lo aplicaron de manera muy efectiva. Entonces, y ahora pues ya entendemos esta parte y vamos a trabajar conforme a eso, porque ya empezamos a evaluar otras cosas, como por ejemplo energía. Ya más adelante vamos a empezar a hablar acerca de energías. Bien, repaso corto de la clase de física. Voy a hacer aquí una pequeña pausa en el... perdón. Aquí ahí estamos, retomamos el video y ahora pues entonces nos pasamos a química. Y en química lo último que nosotros habíamos hablado era sobre el espectro electromagnético, sobre la dualidad onda-partícula, ¿verdad? De que los átomos o los electrones, perdón, se pueden comportar como partículas, pasando de un subnivel a otro subnivel de energía, y de que a la vez se pueden comportar como ondas, porque en ese paso de un nivel a otro emiten energía o emiten radiación, donde pues determinar su posición y su velocidad es una incertidumbre, ¿verdad? Como lo dijo Heisenberg en su principio de incertidumbre. Si ustedes vieron los videitos de este cuatillo que yo les coloqué en la plataforma, que se llama Quantum, bueno, así se llama su canal, ¿verdad? Quantum. Él pues explicaba la forma en la que realmente se veían los átomos, que es como ver un espectro, ¿verdad? Los electrones, los átomos se vería el núcleo y alrededor se ve como una nube, digamos, una nube eléctrica que es donde están los electrones de forma indeterminada. Solo podemos predecir o solo podemos calcular probabilidades, pero no podemos determinar de forma específica. Y en base a eso ha sido toda la quebradera de cabeza que se han venido dando. Por último, entre las partículas subatómicas, nosotros ya conocemos las partículas subatómicas, ¿verdad? El protón, el neutrón, el electrón. Pues hay otra partícula fundamental, por así decirlo, que se llama fotón, que son los fotones, o que denominaron como fotones. Esto lo trajeron, o esto viene dado de la explicación que dan sobre la energía que irradia la luz. Yo les comentaba hace un tiempo de que hubo un señor de que denominó de que las cantidades de energía se medían en cuantos. Pues este señor es este que aparece aquí. Es Max Planck, ¿sí? Este señorcito de la teoría cuántica de Planck. Por acá está, aquí está, miren. Para resolver, dice el físico alemán Max Planck, propuso en 1900 de que la radiación emitida o absorbida por los cuerpos calientes no se presentaba de manera continua, sino que en forma de cantidades discretas de energía, y las llamó cuantos. Él estableció una ecuación donde decía que la energía era igual a su constante multiplicada por la frecuencia de la onda. Ya eso abrió mucho campo para el estudio de la luz, para el estudio de cómo se transmitía la energía, y fue un precursor, digamos, o estas investigaciones fueron previas a Albert Einstein, cuando él vino y retomó las pruebas o las teorías de este señor Planck, pues entonces ya las implementó y él pudo determinar el efecto fotoeléctrico, lo que nosotros conocemos como emisión de ondas, ¿verdad? La emisión de las radiaciones. Ese es el efecto fotoeléctrico. Y Einstein, entonces, él ya sugirió de que entonces si Planck había determinado de que se medían por fracciones de energía llamadas cuantos, entonces vino Albert Einstein y se le ocurrió la gran idea pues de adjudicarse el trabajito diciendo de que la unidad o la estructura o la partícula fundamental de estos cuantos, ¿verdad? Era el fotón. Así como en la materia es el átomo, en los cuantos que es de la energía es el fotón. Esta es la partícula fundamental. Hizo pues su gran postulado diciendo de que era el fotón y todos pues le aplaudieron, le dieron caravana y muchos festejos porque había logrado algo que antes no se había podido explicar.
Y en base a eso, pues entonces ya se denominó o ya se estableció el estudio de los fotones, donde era determinar la luz o la frecuencia de las ondas y la energía que éstas emitían. Lo único con todo esto, ¿verdad? O sea, ya habían llegado pues a ese gran descubrimiento. La única cuestión era de que no se quitaban la espinita, nunca se pudieron quitar la espina que se clavó Bohr, que se clavó Schrödinger, que se clavó, ¿quién más? Por ahí estaba. Sommerfeld también fue otro. Todos que se clavaron esa espinita de que era una partícula y de que era una onda al mismo tiempo, pues no se la pudieron quitar, y Einstein pues solamente llegó a establecer el fotón como partícula elemental de la energía, y de que pues el único problema que había era de que la luz debía de comportarse al mismo tiempo como onda y como partícula, ¿verdad? O sea, que debía de ser las dos cosas. Al final de cuentas, esto es una situación bastante irónica desde mi punto de vista, porque la ciencia elemental, lo que nosotros estudiamos como ciencia y para lo que hemos estado estudiando, y si alguien pues ya en un futuro se dedica específicamente al estudio de ciertas cosas específicas relacionadas a la ciencia o a lo que tenga que ver de forma científica, siempre han tenido el afán o el objeto de explicar todos los fenómenos naturales o todo lo que ocurre en la vida o cómo es que se da la vida o cómo se ha ido dando la vida. En este caso yo les digo de que es muy irónico de que la ciencia diga de que no creamos en seres superiores, ¿verdad? Que no creamos en Dios. La ciencia está afanada en eso, en decir de que la existencia de Dios no es cierta. Y muchos de sus estudios de ahorita se basan en suposiciones, en hipótesis o en ideas que alguien tuvo en el pasado, ¿verdad? Entonces, es un poquito irónico decir no crean en creencias cuando ellos creen en suposiciones y en hipótesis, ¿va? Entonces, es contradictorio todo esto. Pero va al punto de que nunca lo pudieron explicar, nunca pudieron separar el carácter dual que tenían los fotones y el estudio ya de los electrones, ¿verdad? Porque tenían la gran relación, así como se comportaba un fotón, así se comportaba un electrón en transmisión de energía, ese era el gran embrollo, y pues nunca lo pudieron determinar. Existe siempre esa, pues, ese principio de incertidumbre de Heisenberg, que ahora pues ya es una teoría estudiada en todas las cuestiones de la física cuántica y pues de la física normal también se llega a conocer. Y pues bien, ahora lo único que se hace, a lo último que llegaron, porque hay centros y hay estudios donde trabajan con esto. No sé en dónde es donde se encuentra, yo creo que es en Estados Unidos, donde se encuentra el famoso colisionador de hadrones. Este famoso colisionador de hadrones lo único que hace es de que trabaja con fotones o con electrones que los aceleran las partículas. O sea, tienen partículas en cámaras especiales y lo que hacen es de que las aceleran a extremos, tratando de rozar o de alcanzar la velocidad de la luz. Por lo que ya les dije, ¿verdad? Si logran manipular partículas que viajen más rápido que la luz, es muy probable de que creen efectos de transmisión de energía, de materia, ¿verdad? O sea, teletransportaciones. Eso es lo que dice la ciencia ficción. Pero se afanan en eso y hay muchos lugares, así como está el colisionador de hadrones, hay otros centros donde realizan realmente estudios sobre la física cuántica. En realidad, todos estos físicos son llamados físicos teóricos, ¿verdad? Porque se basan en teorías, no tienen realmente leyes. Pero el estudio que hacen o los avances que han logrado tampoco son del todo inservibles. O sea, muchas de las cosas que tenemos que trabajan mediante ondas y mediante luz,
han salido de todos estos avances. O sea, no podríamos tener, inclusive la pantalla de nuestro televisor, pero la pantalla de nuestro monitor, ya sea de nuestro teléfono, de nuestra tablet, de nuestra computadora, no podría reflejar las imágenes que estamos viendo ahorita mismo si no existiera estas propiedades de los cuerpos en transmitir ciertas características o ciertas ondas o ciertas partículas que al final de cuentas son transformadas por un software y ejemplificadas en forma de imágenes, en forma de texto, en forma de video, etc. Entonces, no entendemos realmente cómo funciona todo eso, pero sí hay quien lo estudia, sí hay quienes lo hacen, y sin embargo lo hacen bajo teorías, bajo suposiciones y bajo pensamientos de eminencias en el pasado, ¿verdad? Que si no fuera por ellos, si no fuera por las proposiciones que ellos han hecho, o si no fuera por sus teorías, ahorita pues considero que estaríamos más perdidos, ¿verdad? Estaríamos más en las nubes. Aunque, como ha sido la evolución de la especie humana, pues considero de que si no existieron ellos, hubieran existido otros, ¿verdad? Si no hubiera sido, qué sé yo, Albert Einstein en su momento, tal vez hubiera sido a Jorge Páez en el 2020. Nah, es broma. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa terminando química. Bien, retomamos el vídeo y hacemos la última sección que corresponde a biología. Y en biología, lo último que nosotros habíamos visto era acerca de la fotosíntesis. Bien, habíamos hablado de las células, de cómo las células se organizan, de cuáles son las eucariotas, cuáles son las procariotas, de que las eucariotas pues son las que tienen núcleo, las que tienen los organelos, las que se dividen por medio de la división celular que se conoce como mitosis, eso lo vamos a ver más adelante, la mitosis y la meiosis, y pues de que dentro de las células se dan muchas funciones específicas y de que está compuesta por varias partes. Y de que en todas estas partes, por ejemplo en la membrana, es muy específica porque la membrana sirve como la piel de la célula y en ella se encuentran proteínas, se encuentran lípidos que sirven para el traspaso de sustancias y nutrientes, oxígeno y demás. Y de que la respiración celular, lo último que vimos fue de que se podía dar de dos formas, en presencia de oxígeno, o sea, aerobia, y sin presencia de oxígeno, o sea, anaerobia, que es como las fermentaciones o las pasteurizaciones que hacen de los productos lácteos. Y en cuestión de la aerobia, pues simplemente la respiración que nosotros tenemos, ¿verdad? La respiración que nosotros tenemos o que también tienen las plantas. Lo que ya les decía, nosotros respiramos oxígeno, emanamos dióxido de carbono. Las plantas al revés, ellas absorben el dióxido de carbono y nos proporcionan oxígeno, ¿verdad? Es un toma y dame. Pero solo en la noche, ¿no, profe? ¿Perdón? Solo en la noche hace eso. No, En el sí, día. la energía solar. Sí, correcto, correcto. Bueno, en realidad pueden tener el metabolismo, pueden tener las funciones en ambas jornadas. Es como decir nosotros que nosotros O dormimos es en la en noche. la noche No, y no, no. En la noche es cuando dormimos en respiran. el... No, sí, sí, sí. Pero ese En el día es proceso se cuando. llama respiración celular, ¿no? Ajá, Ah, correcto, Es que correcto. ayer me encontré. Entonces, funciona más en, por ejemplo, la fotosíntesis se da obviamente pues en el día, ¿verdad? En presencia de la luz del sol. Ahí es donde se sí, sí, expresa la sí. fotosíntesis. Y en la noche sacan respiran, Y porque en la por eso es noche malo pues se dormirse da con las más la plantas en la respiración. noche. No quiere decir de que en el día no respiren. Obviamente sí respiran en el día, pero su mayor trabajo es la fotosíntesis, ¿verdad? Es así como nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos de que la noche la usamos para dormir, pero eso no quiere decir de que en el día o durante el día no vayamos a tomar una pequeña siesta de unos 20 minutos o que no nos podamos dormir en el día, porque sí se puede, ¿verdad? Simplemente de que lo utilizamos para otras cosas. Entonces las plantas igual, el día lo utilizan para la fotosíntesis, aunque también tienen sus otras funciones, ¿verdad? Que en la noche ya esas otras funciones ya exaltan o resaltan más porque la fotosíntesis pues toma una pequeña pausa. Aunque realmente la fotosíntesis sirve tanto con la luz del sol como con la luz de la luna.
¿verdad? Bueno, o sea, no la luz de la luna, el reflejo de la luna, ¿verdad? La luna refleja la luz del sol, entonces esa refleja también radiaciones propias, ¿verdad? Eso de que las mareas altas se dan con la luna llena y de que con la luna llena se dan ciertos cultivos, no son solo teorías, realmente hay estudios botánicos que demuestran que así como está la radiación del sol que sirve para la fotosíntesis, la radiación que emite la luna, que son los reflejos del sol emitidos, también generan ciertos procesos químicos, no en todas las plantas, pero sí en algunas, ¿verdad? Entonces, hablemos de la fotosíntesis como la recepción de la luz, principalmente del sol, pero recepción de la luz, porque si nosotros venimos y hacemos un huerto o hacemos un injerto, un cultivo interior, donde esté bajo techo, donde no le pegue el sol, pero si nosotros le ponemos una emisión de luz, por ejemplo, un bombillo o una fuente de calor, pues ese ser vivo florece, ¿verdad? Vive. Y no es porque esté en presencia del sol, es por presencia de la luz, ¿verdad? Absorben los componentes energéticos de la luz. Y pues como están expuestos al sol, pues el sol es el que más luz da, pues de ahí se aprovechan, ¿verdad? O de ahí. Bien, pero no precisamente del sol, ¿va? Hablemos de la luz en general. Bien, en este sentido, la fotosíntesis, les digo, metabolismo, proceso básico de las plantas, proceso primario. En las plantas existen metabolismo secundario y metabolismo primario. Metabolismo primario son todas estas cosas que sirven para que ella viva, ¿verdad? Para que ella pueda vivir, para que ella pueda crecer y desarrollarse. Y el metabolismo secundario ya significan a todos aquellos que contribuyen a su adaptación, ¿verdad? Todos los procesos que caracterizan a las plantas de determinada región, ¿verdad? Por ejemplo, las plantas que están aclimatizadas para tierra fría o para climas calientes, etcétera, ¿verdad? Y otras plantas que los vegetales, ¿verdad? Como sabemos, son inanimados o, por así decirlo, no tienen músculos para poder moverse, pero hay ciertas plantas donde tienen funciones específicas que les permiten la motricidad, ¿verdad? El movimiento, como por ejemplo los girasoles, que los girasoles, ellos, la forma más efectiva de recibir la radiación del sol es poniéndose de frente al sol, ¿verdad? De cara al sol. Entonces, cuando el sol hace un movimiento, cuando el sol va pasando de la tarde, de la mañana para la tarde y se va moviendo, pues los girasoles lo siguen. Van así y los girasoles van así. Si el sol se pone, entonces ya los girasoles caen y empiezan a girar. Cuando el sol emana o aparece otra vez de nuevo, entonces ya se vuelven a abrir y lo vuelven a seguir y se vuelven a caer, ¿verdad? Entonces son ciertas partes motrices en algunas plantas. Pero esta pues ya específicamente habla de la fotosíntesis aquí, donde dice de que es el proceso, ¿verdad? Mediante las plantas transforman energía, absorben la luz, la fuente de luz, las ondas electromagnéticas, las transforman en energía y les sirven pues para poder tener muchas funciones básicas de sus organismos. Eso es, chicos. Con eso completamos. Estamos la semana siguiente con nuevos temas. Revisan el domingo las actividades en la plataforma y no se les olvide, a quienes no han subido su tarea, tienen hoy a las 6 para poder subirla. Y Voy a amigos, hacer la si tarea. yo